La creación de Dios anuncia la llegada de un nuevo día. Te invito a empezarlo con un desayuno espiritual. Escuchemos juntos la palabra de Dios desde temprano. De lunes a viernes a las 7 a.m. hora centro, en el perfil de Facebook de Blanca Murillo. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 113, 3. Bienvenidos a todos a Desayuno Espiritual. Es un placer poder estar con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Qué gran bendición y honor. Vamos a continuar hoy nuestra pequeña serie en Mateo. Estamos en Mateo 11 hoy. No puedo creer que ya han sido 11 viernes que hemos estado hablando de Mateo, la palabra de Mateo. Así que estoy muy emocionada para poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero vamos a empezar con una pequeña oración. Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición y el privilegio de poder estar esta mañana leyendo la palabra con libertad, con intención, con curiosidad, de poder conocerte más, de poder ver más tu grandeza, tu gloria, de honrarte con nuestro corazón, con lo que hacemos, de poder pasar tiempo contigo, Señor, tiempo en intimidad, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas la palabra que leamos hoy, que el Espíritu Santo esté presente, que nos hable y nos ministre y podamos nosotros ser cambiados a través de tu palabra. Te pedimos que prepares los corazones de cada uno de nosotros mientras estamos leyendo tu palabra, mientras estamos discriminando tu palabra. Bendice a cada persona, Señor, que mire, cada persona que te ame. Llénanos, guárdanos, guíanos y sé siempre, Señor, nuestro consolador, nuestro Rey en nuestro corazón, que tú estés en el trono de nuestra alma. Te amamos, unge nuestro tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, hoy vamos a estar en Mateo 11 y vamos a hablar un poco. Vamos a skipear unos cuantos versículos hoy, pero todavía tenemos bastante lectura. Mateo 11 tiene 30 versículos. Así que vamos a empezar aquí. Voy a leer la lectura del 1 al 15 y después vamos a leer del 25 al 30. Así que vamos a leer un poquito y después vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Ok, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Número 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. 9. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista,
pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a parar ahí porque tenemos mucho contenido, mucho de la palabra. ¡Wow! Que el Señor realmente nos está diciendo aquí. ¡Qué gran palabra! Bueno, realmente empecemos aquí con realmente la historia de Juan el Bautista. Y creo que nosotros hablamos un poco de esto también juntos. Donde habíamos dicho que Juan el Bautista, la historia de él es que realmente el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino de Jesús, el camino del Mesías. Entonces realmente, y él prepara los corazones de Israel con el bautismo. Él empieza esa práctica donde, ¿me entiende? Estamos representando, ¿me entiende? La vida, la resurrección antes que sucede. Entonces él empieza realmente a preparar esos corazones de Israel con el bautismo. Y vemos que aún Jesús, lo vimos en el capítulo donde Jesús viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista reacciona y dice: Padre, él se siente indigno. ¿Cómo yo voy a bautizarte a ti? Y Jesús honra lo que es, él dice: para toda justicia esto debe de suceder. Y en ese momento acuérdense que se escucha la voz del cielo donde Dios dice: este es mi hijo con cual yo me complazco. Entonces pienso que es algo muy, muy hermoso de ver, de que desde el principio del tiempo el camino de Juan el Bautista era preparar el camino. Entonces nos vemos aquí en el versículo 3 y empezamos realmente a ver que Juan, como ya sabemos, él está en la cárcel. Aquí nos dice en el número 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Y qué es lo que dice? Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué pregunta la de Juan el Bautista? Pienso que realmente Juan el Bautista está demostrando nuestra condición humana. Él realmente está demostrando lo que vivir en esta vida puede causar. Pensemos en alguien que está en la cárcel. Obviamente no tiene, y sabemos que aún de la cárcel Juan el Bautista hizo mucho. Pero estamos viendo aquí lo bello que es que él simplemente es hombre, y lo demuestra aquí en el versículo 3 con esa pregunta. No solamente eso, pero quiero que veamos lo hermoso, la respuesta que Jesús da. Veamos que Jesús agarra palabra que se ha dicho antes. Él no solamente dice soy él. Él no le responde con eso, él responde con la palabra. Él se va a Isaías, y vamos a nosotros a hacerlo también. Vamos a irnos a Isaías y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Pero Jesús, y lo vimos también la semana pasada y la semana anterior, donde Jesús cuando Jesús fue tentado, hablamos de esto. Él dice la palabra de Deuteronomio, porque la palabra del Señor dice que el hombre no va a vivir del pan, ¿no? Entonces, sino de alimentar el alma. Y entonces pienso que es muy bello que nosotros estamos viendo a Jesús demostrar, quiero decir, la armadura que vemos en Efesios 6. En Efesios 6 es muy curioso aún de decir esto, porque hoy mismo en la mañana estaba hablando con mi mamá y hablamos de la armadura de la palabra, y cómo nos dice que debemos de nosotros, ¿me entiende?, agarrar la palabra. Y en Efesios 6 nos dice qué es lo que es la espada, qué es lo que es
el cinturón que representa las sandalias, o sea, nos dice varias cosas y nos dice que nos pongamos nuestra armadura. Entonces pienso que es muy, muy bello poder ver que Jesús viene y demuestra, Él camina, no solamente nos dice la palabra, sino que tuvimos a Jesús que nos muestra el camino, nos dice cómo. Y vemos que Él lo hace aquí. En el número 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Él está diciendo, ve y sé el testimonio, no di lo que no quiero que vayas a decir lo que yo digo, quiero que vayas a decir lo que has visto, lo que has vivido, lo que yo he demostrado ser, no solamente con palabras, sino que con hechos. Y lo vemos aquí donde dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios. Y quiero que veamos que ninguno de estos no han sucedido. O sea, hemos visto que todas estas cosas realmente están sucediendo. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Quiero que vayamos a Isaías, porque sí quiero que veamos realmente la realidad de lo que Jesús está haciendo aquí y cómo lo vemos en la palabra. Isaías 29:18 nos dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán el medio de la oscuridad y de las tinieblas. Quiero que veamos aquí lo que nos está diciendo. Quiero que ahora que nos veamos al 35, 5 a 6. El 35, 5 a 6 nos está diciendo, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo estamos viendo aquí vivo, ¿ok? Es hermoso poder ver. ¿Y qué es lo que nos dice realmente Efesios 6 sobre la armadura? Nos dice que la palabra de Dios es la espada. Y nos dice que el cinturón es la verdad. Representa la verdad. Y yo siempre me hice esta pregunta, y como les digo, el Señor solo sabe lo que Él tiene preparado, porque hoy en la mañana que estoy hablando con mi mamá, dije yo, wow, tengo que aprender un poco más de la armadura de Dios. Y entonces me puse a leer Efesios 6 y estaba aprendiendo un poco de esto. Y dice de que lo que estaba aprendiendo yo es de que el cinturón, que es la verdad, en esos tiempos, quiero que pensemos en los tiempos romanos, ¿no? En estos tiempos, ellos, cuando un soldado se ponía el cinturón, como que sostenía todo, y aún el cinturón era área para sostener su espada, ¿me entiende? La parte que protegía el pecho también como que le daba firmeza. Y pienso que es muy bello, porque nosotros hablamos la semana pasada de que Jesús es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. ¿Ok? Lo que estamos aprendiendo aquí es de que Él es la verdad. Y nos dice que el cinturón, una parte muy esencial que es nuestra armadura espiritual, es el cinturón, lo cual tiene que ser esa verdad. Si el cinturón, y es la primera que Efesios menciona. ¿Por qué? Porque sin esa primera, sin el cinturón, quiero que veamos que el resto de la armadura no sirve. No sirve. Es la verdad que realmente estabiliza el resto de esa armadura. Entonces pienso que es muy bello que estamos viendo aquí que Jesús honra lo que significa esto, o nos muestra qué significa esto. Y también, no sé, podemos ver la palabra viva y activa. Ok, vamos a continuar. Entonces, estamos viendo, ¿no? En el 3, 4 y 5, donde nos está diciendo, ¿me entiende? Jesús está quoteando Isaías. Entonces estamos viendo la esencia que es usar la palabra, y quiero que veamos que en cualquier momento donde nosotros nos sentamos que estamos siendo testeados, que estamos teniendo duda
aún como el gran profeta y aún más, ahorita vamos a hablar de esto, pero y aún más que Jesús se refiere a Juan el Bautista, aún él tiene momento de duda y momento de dificultad, y aún en ese momento, aún en esa ocurrencia donde él está simplemente siendo humano, Jesús todavía lo honra y dice, no hay más grande que él. Entonces vamos a hablar del versículo 10, 11 y 12 porque pienso que están, o sea, magníficos. Tiene tanto contenido aquí, pero quiero que veamos, o sea, la esencia que es, bueno, cómo Jesús honra a Juan el Bautista. Vamos a irnos a esos versículos, al 10, al 11 y al 12. Vamos a irnos con el 10 primero, donde nos dice... Porque, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, sí os digo, y más que profeta. Y después él viene y dice, porque este es de quien está escrito. Aquí él está refiriéndose a Malaquías, ¿ok? Aquí él está como otra vez usando la palabra. Y está diciendo, porque he aquí está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el que prepara tu camino delante de ti. ¡Qué bello! Estamos viendo aquí algo muy bello. Después en el 11 nos dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Quiero que pasen, porque creo que aún cuando estaba yo leyendo la Biblia y preparándome para esto, realmente me agarró en curva pensar en realmente lo que está diciendo este versículo de la Biblia. Porque aquí está diciendo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no hay. Él está poniendo de par a par a Moisés, a David, a Abraham. Quiero que pensemos de todos estos versículos, estos grandes profetas que el Señor usa. Yo pienso en ellos y yo creo que pienso en Juan el Bautista y no los pongo, o sea, par a par. Y es porque nosotros vemos el evangelio de Juan el Bautista, ¿me entiende? Como hasta cierto extent pienso que Jesús se agarra realmente nuestro enfoque como debe de ser, pero creo que nunca lo había visto de esa manera, de que este versículo realmente está poniendo a Juan el Bautista en una estima muy grande. Pero después quiero que veamos lo que hace Jesús. Él toma un paso aún más allá en el número, en ese mismo versículo donde dice, cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y aquí viene la siguiente parte. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ok, quiero que veamos esto porque este es un contraste que él está haciendo. Y esto a mí, o sea, me quedé como que wow, qué gran palabra de poder cuando el Señor nos está enseñando y el Espíritu Santo nos está, ¿me entiende?, enriqueciendo a través de la palabra del Señor. Pero realmente lo que estamos viendo aquí es que Él está haciendo un contraste en el pacto anterior, lo cual es sellado, es cerrada esa temporada por Juan el Bautista. Y Él ahora le está trayendo el nuevo pacto que vendrá con Él. Y quiero que pensemos que el nuevo pacto está literalmente ocurriendo. El proceso está ocurriendo, pero no está todavía sellado. Es sellado cuando Jesús ya muere por nosotros en la cruz, lo cual Juan el Bautista no recibe. Él no recibe el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo viene después que Jesús es crucificado. Y sabemos que Juan el Bautista muere antes de eso. Entonces quiero que veamos el contraste que él está haciendo aquí, donde nos está diciendo que Juan el Bautista lo honora. Lo honora y dice que él es, o sea, mayor que cualquier otro. Y después dice, pero el más pequeño, quiero que veamos, el mínimo que está en el cielo, en el reino, el mínimo es mayor que Juan el Bautista.
Entonces, él pone a Juan el Bautista como el mayor y después él pone el mínimo en el cielo como mayor que Juan el Bautista. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros vivimos en un pacto mejor que Juan el Bautista. Y esto a mí realmente, ahorita que yo aprendí esto y cuando me estaba preparando, dije, wow, qué palabra. Porque realmente creo que nosotros no nos tomamos un momento para pensar, vivimos en una temporada, vivimos en un pacto que es más grande. Y no solamente eso, creo que es cuando yo leo la palabra del Señor y pienso en Moisés, en Abraham, en David y todos estos grandes profetas, yo digo, wow, qué poderoso, qué gran palabra, demuestra su humanidad y demuestra su consistencia y demuestra la gracia y cómo Jesús les habló a él y ellos podían escucharlo con una voz, ¿me entiende? O él usaba, ¿me entiende? Maneras de cómo hablar con ellos. Y yo me quedo, yo pienso, oh my God, like, qué gran honra, qué gran. Y quiero que veamos, nosotros vivimos en un pacto más grande que ellos. O sea, a mí me ha literalmente dejado impresionada de pensar ahora aún, aunque creo que muchos de nosotros quizás lo sabemos, quiero que realmente dejemos que esta palabra, como siempre digo, se transfiera a la tabla de nuestro corazón, que nosotros realmente creamos que esta palabra es nuestra, que la tomemos como literalmente lo que es nuestra herencia. La palabra del Señor está viva a través de nosotros y es nuestra responsabilidad representarla y darle una representación justa. Entonces me encanta muchísimo cómo estamos viendo aquí de que Jesús te está diciendo hay superioridad en el pacto que estoy a punto de hacer. Y quiero que veamos y honremos. Quiero que honremos, que le demos el peso más grande a la palabra del Señor, porque es que es poesía, es historia, es verdad. Nos cambia. Solamente yo de leer esto me sentí tan inspirada y espero que ustedes también se sientan inspiradas, que ustedes viven, que nosotros vivimos en un pacto muchísimo más hermoso, muchísimo más, ¿me entiende? Íntimo. Tenemos acceso al Espíritu Santo. La Trinidad vive adentro de nosotros. Somos parte. Quiero que veamos, o sea, el peso que trae esto y la responsabilidad que nosotros vivimos para dar la historia de Jesús. Y es algo tan bello. Es un honor, es el honor de la vida que nosotros vamos a tener en este mundo. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, si son 30 años, si son, ¿me entiende? 40 años que me quedan de vida o que yo voy a, como una joven, a tu lado quiero estar. Remueve cualquier cosa que me distraiga. Y es inevitable que vivamos en la carne, así como nos enseña Juan el Bautista. El que nació y que ha sido levantado, que no ha sido levantado ningún otro más mayor que él. Él, el que Jesús honra y dice eso, él, aún él, así como Jesús lo honra después de su duda, así mismo él nos ama a nosotros, aún. Yo quiero que veamos la honra en eso, quiero que veamos el privilegio. No sé si ustedes a veces se van afuera o van a alguna, no sé, como a mí me gusta mucho andar en la naturaleza con mi hermano. Vamos de vacaciones y vemos lugares hermosos. Hemos visto las estrellas que casi se ve ¿me entiende? Lo hermoso que se ve. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que creaste esto tan hermoso? Que es tan bella tu creación. Fue hecha para mis ojos, para que mis ojos se deleitaran y vivieran y lo tomaran y me sintiera yo, wow. Él creó esto para mis ojos, para que yo pudiera disfrutar su creación.
y de toda esta belleza que Él creó, de toda la belleza que Él creó, Él elige decir que somos nosotros su tesoro, que somos nosotros su honra, que Él pone un altar de honor para nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros vivamos en este lugar de honra a ese grado? Es algo hermoso. Es algo que nunca esta vida va a ser suficiente poder entender. No es suficiente poder entender. No voy a entender hasta llegar al cielo. No lo vamos a poder entender. Ok, vamos a irnos a la última sección. Esto solamente lo voy a leer. Es súper... son versículos que nosotros hemos realmente crecido y que ustedes seguro han leído anteriormente, pero nos dice el número 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Qué hermoso. Yo sé que todos nosotros hemos leído esto, pero pienso que es como poesía. Es el corazón de Jesús. Es nuestro para disfrutar, es nuestro para admirar, de poder ver cómo Él dice: llevad mi yugo, y nos dice: porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nuestro yugo será pesado. Toda la carga de esta humanidad, de esta carne, de vivir en este mundo, en un mundo caído, ese yugo es pesado. Pero Él dice: el mío es ligero, el mío es fácil. Toma mi yugo sobre vosotros. Te doy mi yugo. El yugo de Jesús. Quiero que pensemos que nunca pecó, pero tomó esa cruz por amor. Tomó y absolvió el pecado, el peso del pecado de generaciones. Y él dice: toma el mío. Aquí tienes. Toma mi yugo, que yo soy manso. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero que veamos que Él dice: nosotros no encontraremos descanso en esta carne. Él dice: encontrarás descanso en vuestras almas, en la condición de nuestro corazón, donde nosotros moramos, donde está el Espíritu de Dios, donde descansamos. Es en su presencia, es bajo su ala. Es solamente nosotros poder aún estar bajo la sombra de su ala. Es más que suficiente para que nosotros encontremos paz, para que nosotros encontremos esa protección divina. Así que espero que esta palabra realmente los haya llenado, así como me llenó a mí hacerla en este momento. Espero que ustedes estén tan llenos de esperanza al leer estas palabras, que nos sintamos juntos motivados, que esta palabra todavía viva a través de nosotros, que nosotros seamos esos mensajeros, igual como Juan el Bautista. Quiero que veamos que nosotros representamos un pacto mayor, un pacto hermoso. No quiero que lo veamos como menos, porque es honra. Hay honra en ese tiempo. Leemos a través de tantas de esas historias que hemos leído, lo vemos. No son menos, pero creo que veamos que nosotros vivimos en un pacto magnífico, un pacto hermoso, un pacto de intimidad, intencional, donde el Señor busca a sus hijos, los honra y los ama, y Él busca que nosotros nos sintamos desesperados por Él, que nos sintamos con la necesidad de Él. Entonces espero de que la palabra del Señor nos inspire a todos a vivir una vida que inspira el nombre de Él, que inspira a las personas que están alrededor de nosotros, que sean llenos de solamente ver la felicidad y la llenura que nosotros no podemos fingir y que solamente viene de Él. Es una gran palabra, así que
les recomiendo, les sugiero, lean la palabra, léanlo varias veces. La palabra del Señor siempre nos habla de una manera diferente. Así que puede que hoy dijimos lo que habíamos aprendido, pero en otro momento el Señor tenga una palabra específica para usted, que no es universal, sino que es para una temporada específica que estemos pasando. Así que espero tengan un buen fin de semana. Vayan a la iglesia el domingo. Quiero que veamos que es una semana santa, es una semana hermosa. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Rey. Así que vayan a la iglesia y deleítense en la palabra del Señor. Honremos y disfrutemos lo que significa ser hijos del Rey. Somos únicos, somos la sal de la tierra y es una honra poder serlo. Así que espero que puedan encontrar, ternura y amor y llenura en el Espíritu Santo aún más este fin de semana, sabiendo lo que representa. Dios me los bendiga. Hasta luego.